una manera distinta. ¿Estamos? Entonces, y ahí uno empieza a entrar en ese flujo y empieza a darse cuenta que la existencia, así lo entendamos o no lo entendamos por ahora, siempre está jugando a favor de nosotros. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque es importante empezar a integrar el amor en su vida para poder integrar el trascendente, porque el trascendente es amor, es amor, es amor, es sabiduría, es poder. Entonces, si ustedes no le dan una oportunidad al amor en su vida, por esta ley de no intervención de la existencia, el amor no va a llegar. Entonces, necesitan crear un espacio, así como cuando compran un mueble nuevo en su casa y buscan el espacio donde lo ponen, en su espacio interno, también necesitan generar un espacio al amor. ¿Ya? ¿Y cómo se hace eso? Practicándolo. Practiquen el amor. Entonces, y háganse ¿cómo se llama? El propósito de ir practicando el amor. Practicándose. ¿Cómo puedo practicar el amor? ¿Ya? Y cada uno sabrá cómo lo quiere hacer, cómo lo siente, cómo le es más natural, y empezar a practicar el amor. Lo cual, practicar el amor no significa no tener límites. Lo cual, practicar el amor no significa dejarse abusar hasta por la hormiga o por quien sea. No, eso no tiene nada que ver con el amor. Eso es una falta de amor consigo mismo. Porque el amor parte por el respeto con ustedes. En la medida que ustedes más se respetan como personas, ¿ya? Más fácil les va a ser generar amor. Porque el amor no es una inversión. ¿Me explico, no? Hay gente que invierte y dice, he dado tanto, ¿ya? Y estoy tan solo, o la vida me tiene tan abandonado, porque esa persona no dio, hizo malas inversiones. ¿Estamos? Ahora, lo cual no significa que cuando uno a veces da amor, por eso cuando uno da tiene que olvidarse, ya, a personas con poca conciencia que no necesariamente ven lo que uno está haciendo, o no necesariamente valoran, porque ellos no son, o no se valoran a sí mismos, o no valoran ciertas cosas, y como no la valoran, no la atesoran. Pero bueno, como uno dio libremente y dio porque sentía el placer, la satisfacción o porque estaba practicando el amor, no hay deuda. ¿Me explico? Esa persona no me debe nada, yo lo hice porque yo quería. ¿Estamos? Y por lo tanto, si no hay deuda, no hay resentimiento, porque no hay deuda. ¿Ya? Lo cual no significa que si yo en algún momento de mi vida generé una relación de afecto con alguien y esa persona no fue capaz de valorar ese afecto, yo no puedo hacer una evaluación y decir, chuta, yo me he manejado con esta persona o con este grupo de personas de esta manera y no hubo respuesta, ¿ya? O fue una persona muy egoísta, etcétera, etcétera, esta persona muy egoísta, y hago esa evaluación, no estoy pasando la cuenta, sino la puedo hacer conmigo mismo y digo, ¿sabes qué más? Me cambio a otro carril, ¿ya? Y me pregunto, bueno, ¿qué estaba pasando conmigo que yo escogí a esa persona? ¿Ya? Porque mis relaciones humanas no se imponen, son escogidas. Por lo tanto, hay algo ahí que tenía que resolver, algo que tenía que aprender, había algo que, de alguna manera, por último, tenía que aprender o escoger mejor mis amistades, algo tan simple como eso. Andrea, una pregunta. Yes, dice Gato en inglés. ¿Cómo sé yo que cuando yo estoy en pareja, que lo que yo siento es amor puro? Porque muchas veces también, no sé, un amigo mío escribió un libro, Carlito Lavín, escribió un libro que es como que las relaciones de pareja también son un negocio, porque uno va transando. Tú me das y yo te doy. Y siempre hay un dar y un recibir. Cuando tú sabes que en el fondo lo que tú sientes hacia el otro no es porque el otro en el fondo lo estás haciendo para no estar solo o porque el otro te da algo, ¿cuándo te das cuenta que es amor puro? Yo veo mucha gente que ¿será amor lo que sienten? Ese señor estudió ingeniería comercial, no estudió nada de la vida, él no estudió en la Universidad de la Vida, estudió en alguna universidad de ingeniería comercial. ¿Estamos? Porque vuelvo a decir, el amor no es una inversión. Entonces, si tú inviertes y haces una mala inversión, vas a quebrar. Y con toda seguridad ese señor debe estar quebrado efectivamente. Porque si él ve el amor como un negocio, debe tener un desierto emocional. ¿Ya? Yo no lo conozco a él ni he leído su libro, pero una cosa es entrar en espacios de acuerdo, donde tú cedes tu egoísmo
en función de un bien común a hacer una transacción comercial, ¿ya? Eso por un lado. Cuando tú das, como dice, no sé qué religión, creo que la religión cristiana o judía, no sé cuál, pero puede estar en la Biblia, creo, dice que tu mano derecha no sepa lo que hace la mano izquierda. En el fondo, si tú das, diste y te olvidaste, ¿ya? Por ejemplo, me voy a volver a poner en el... Soy Leo, entonces los leos nos gusta ser un poquito floriditos. me voy a poner de floridito, y yo muchas veces me ha sorprendido que mucha gente tenga un montón de reacciones súper cariñosas conmigo y súper generosas, de todo tipo de personas, amistades y gente. Y yo me pregunto, ¿esta gente por qué está en buena onda conmigo? ¿Por qué son tan cariñosos? ¿Por qué hacen tantas cosas tan buena onda? Y claro, y de repente empiezo, y me pregunto, y empiezo a revisar para atrás, y claro, sin darme cuenta, o entre comillas, sin darme cuenta, hice muchas cosas, o consciente, hice muchas cosas, pero como solté en el momento, no quedaron registradas como una deuda. ¿Me explico, no? Donde yo invertí y donde, oye, yo di 10 y tú me tenés que dar 10. Porque si tú sumas todo lo que te puedan dar, ¿qué pasaría si tu hija te dice, a ver, mamá, voy a hacer una lista de todo lo que me has dado para poder pagártelo? ¿Te lo podría pagar? ¿Cuántos siglos tendría que vivir tu hija para poder pagarte todo lo que le has dado? ¿Cuántos siglos tendrías que pagarle a tus amigos por todo lo que te han dado? ¿Cuántos siglos tendrías que pagarle a la vida por lo que te ha dado? El aire, el agua, las flores, las puestas de sol, etcétera, 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 etcétera. No te alcanzarían vidas para devolver lo que te han dado. Entonces, por lo tanto, te fijas, el amor no tiene nada que ver con transacciones comerciales o ingeniería comercial, etcétera, etcétera. Eso por una cosa. Segunda, el único amor puro es el amor trascendente, el amor incondicional, ¿ya? Y el amor incondicional es una experiencia que está reservada a pocos, ¿ya? Porque necesita haber expandido tu conciencia y haber sacado el ego encima. En el fondo, el único amor puro es el amor sin ego, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que experimentan los seres humanos? Y por eso hay algunos seres humanos que le meten la ingeniería comercial, o son buenos negociantes, o el señor debe tener un negocio de candy en la esquina, y por eso, como tiene ese negocio de candy en la esquina, aprovecha de decir que el amor es un negocio, ¿ya? Entonces, lo que viven los seres humanos es afecto contaminado, ¿ya? Entonces, el afecto contaminado tiene aspectos del amor trascendente, que es inegoísta, y el amor comercial, que está manejado por el ego. Entonces, todo amor comercial finalmente termina en frustración, termina en dolor, termina en angustia, termina en deuda. Entonces, el peor negocio, ya que estamos hablando de negocio, que puede hacer alguien es pensar que el amor es una transacción económica y que finalmente va a terminar en dolor, porque justamente es la negación del amor. Porque yo, si tengo que estar con una calculadora con la persona que estoy a mi lado, o con las personas con que me relaciono, prefiero tener compañeros de trabajo o negociantes que me pueden redituar beneficio económico a partir de lo que yo hice. Entonces, es distinto llegar a acuerdo, es distinto renunciar a ciertas dinámicas egóticas, ¿ya? En función de un bien común, que hablar de transacciones comerciales. Sí, pero discúlpame, yo siento que hoy en día hay muchas personas que están emparejadas para no estar solas, porque el estar solo es más doloroso que estar acompañado. Lo veo en el medio ambiente, no sé, que las parejas... Sí, ahora es una postura válida. Es una postura válida, ¿en qué sentido? Que así como uno satisface la necesidad de comer, así como satisface la necesidad de dormir, así como satisface la necesidad de desplazarse, también la necesidad de no sentirse solo o de sentirse acompañado por alguien, porque no he ahondado lo suficiente en mi propia conciencia para que me permita poder experimentar la soledad de una manera plena. Estoy en mi justo derecho de ver con quién me relaciono, quién está dispuesto a establecer una relación conmigo en las condiciones en que yo la estoy planteando, y si esas personas llegan a un acuerdo y lo pasan bien y satisfacen sus necesidades sin hacerle daño a nadie, perfectamente válido. Pero eso no significa que esas personas estén haciendo una transacción comercial.
simplemente generaron acuerdos, ya, en los cuales decidieron, pucha, ¿sabéis qué más? Yo me siento solo. Es como quien comparte un departamento con un amigo. ¿Me entiendo? Y ya, ¿cuánto sale? Ya, ¿cuánto es? Y listo. A media las cuentas, a media atrás. Y bien, y eso no significa necesariamente que sea una transacción comercial, es un acuerdo. ¿Mm? Entonces, si hay personas que necesitan compartir con alguien porque sienten que no son capaces de hacérselas con su soledad, si no le están haciendo daño a nadie y no lo están viendo como una inversión, le están sacándole la cuenta a cada rato que diste, que no diste, si me miraste, si no me miraste, si me hablaste, si no me hablaste, que yo di más, que yo di menos, acá, allá, no hay ningún problema. No hay ningún problema. No es algo condenable bajo ningún punto de vista. Sí sería condenable si una de las partes empieza a pasarle la cuenta a la otra, por lo que le dio o lo que no le dio. Porque tú sí puedes alegar sobre un acuerdo. Si yo estoy compartiendo, no sé, por un departamento con un amigo y mi amigo me dice, oye, ¿sabes qué? No voy a pagar el gas porque qué sé yo, la mitad del gas, porque me quiero comprar, no sé, me quiero ir de vacaciones, me quiero ir a Viña el fin de semana y nos van a cortar el gas, claro, ahí yo puedo alegar y decir, oye, ¿sabes que hay un acuerdo y no lo estoy cumpliendo? ¿Vamos? Entonces somos más normales de lo que nos gustaría. ¿Vamos, no? En el sentido que básicamente los seres humanos nos manejamos por carencia. ¿Me entienden? Mientras no realicemos el trascendente, nos manejamos por carencia. Entonces, todo lo que hacemos de una u otra manera es una forma de cómo poder resolver nuestras carencias. Y las vamos a ir resolviendo de acuerdo a nuestra conciencia. Entonces, si nuestra conciencia nos da para compartir con alguien porque no me siento solo, porque me siento solo, bueno, esa va a ser la forma. Si satisfago, resuelvo mis carencias, qué sé yo, compartiendo con alguien porque estoy en amor, es una forma de también satisfacer eso. ¿Vamos? Entonces, es eso nomás, no hay más misterio que eso. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Ya. Andrés. ¿Sí? Andrés. Sí, dale. En ese caso, tal vez a lo mejor el problema podría producirse no porque yo esté con otra persona porque no puedo estar solo, sino que porque no me doy cuenta que estoy con otra persona porque no puedo estar solo. No sé si me explico. No me quedo muy claro. Me refiero yo a la conciencia, o sea, estoy solo o estoy sola y estoy con otra persona porque me es más doloroso estar sola que con otra persona, ¿no es cierto? Claro, sí, absolutamente, sí. Pero yo me puedo contar el cuento de que estoy con esa persona porque la amo. Y no soy consciente de que estoy con esa persona no porque la ame, sino porque no prefiero estar con ella a estar solo. Claro, y que volvemos nuevamente que cuando uno rompe una ley natural, lo que surge es dolor. Y puede que esa persona no entienda por qué, a pesar de que está compartiendo con alguien, igual se siente carente afectivamente. ¿Me explico? Si la vida es súper directa, sí, es cosa de abrir y saber las señales, pero es clarita. Entonces esa persona dice, oye, sé que estoy tan enamorada de Juan, ¿ya? Y resulta de que igual me siento tan carente acá y allá y no sé qué me pasa acá y allá. Y tú le dices, ay, ya, te voy a hacer terapia. Y de repente le empecé a hacer terapia y dice, oye, pues es que en el fondo no te la pudís con tu soledad y te contaste el cuento que estabas enamorada de Juan, pero no lo soportáis por esto. Ahora, si quieres aprender el amor, quizás si quieres, sigue con él y ve cómo puedes aprender a querer a esa persona tal cual es, sin exigirle nada, sin pedirle nada, sino que simplemente maravillándose como es. Ya, que ese ya súper evolucionado. Y menos evolucionado, decir, chuta, soy capaz de tolerar de una muy buena manera a esta persona sin que me genere conflicto. ¿Me explico? Y ya ese espacio de tolerancia y de aceptación es amor. Es afecto contaminado, pero es amor, ¿me entiendes? No es el amor puro trascendente, pero hay amor del momento que hay aceptación de la realidad del otro, sin querer cambiarlo, obviamente. ¿Me entiendes? Porque hay gente que no soporta su soledad, se cuentan el cuento que están enamoradas o enamorados y lo que dedican y despliegan una batería de ¿cómo se llama? Se convierten en el superterapeuta o la superterapeuta
y empiezan a querer cambiar a la persona para que sea como ellos quieren. Que eso tampoco es amor, ¿me entiendes? Y muchas mujeres, como tienen la experiencia de tener un hijo, en algunos casos, ¿me entiendes?, donde gestan un ser vivo dentro de su estómago o dentro de su útero durante 9 meses. Voy a silenciarlo a todos para que pon tú por si alguna desactiva tu micrófono, lo voy a silenciar a todos, pero activa tu micrófono, Paulina, para responderte por si... Sí, lo tengo activado. Sí, es que ahora te lo corté, para que no se produzca reverberancia. Ya. Eso, ¿ya? Entonces, ¿en qué estaba? Que me perdí. Hoy. Ya, entonces, como te digo, la tolerancia es un aspecto del amor universal, ¿ya? Que se empieza a expresar en nuestra conciencia en la medida que nos vamos acercando al trascendente. Ahora, todos esos dramas se resuelven proporcional a la capacidad de poder conectarnos con nuestro trascendente. Mientras más nos vamos acercando a nuestro trascendente, mientras más vamos posibilitando que la conciencia del trascendente se exprese en nuestra conciencia individual, como es la fuente de amor, los problemas afectivos empiezan a disminuir, la sabiduría empieza a aumentar y la sensación de capacidad o poder también empieza a aumentar. ¿Estamos? Pero para poder accesar al trascendente, volvemos a lo mismo, tenemos que generar un espacio en nuestra conciencia y permitirle que exista en nuestra realidad. ¿Vamos? Ya, vamos a seguir avanzando. ¿Quedó claro, no? Sí, muy bien. ¿Quedó algo pendiente o no la respuesta? No, para nada. Es que me interesaba eso de cómo... No es que sea bueno o malo el estar con una persona porque no puedo estar solo, sino que es una cosa de nivel de conciencia nomás. Y también el cómo estoy con esa persona. Más que con quién estoy, el cómo estoy. Porque ¿dónde sería complicado? De que si yo por no estar solo estoy asumiendo altos costos emocionales y que finalmente esos altos costos emocionales que no estoy no sé cómo manejarlo, ¿ya? Y me están generando dolor, me pueden llevar a dinámica autodestructiva. Esa persona técnica puede entrar en un proceso de autodestrucción pensando de que la que está mal es ella o él, y claro, no es que la persona esté mal, sino que hay una parte de esa persona, un aspecto de su conciencia que está actuando desde la ignorancia y le está generando un dolor tremendo. ¿Me entiendes? Entonces, necesita anestesiarse por el dolor que está expresando, viviendo, entra en un proceso de autodestrucción, pensando que si la persona, en última instancia, si desaparece, va a desaparecer el dolor. Porque los mecanismos de autodestrucción a lo que apuntan es a yo desaparecer. ¿Estamos? Sí. Ya. Totalmente. Entonces, es importante, seguimos entonces con el trascendente. ¿Ya? Andrés, ¿Sí? ¿te puedo hacer 2 preguntitas cortas? Sí. Te voy a silenciar. Ah, no, está bien. Ya, dale. Ya, primero es que tú dijiste que uno tiene como que ver cuál es la amenaza para empezar a cambiarla, o eso es lo que entendí. Sí. En el hipotético, imagínate, le tengo miedo a los gatos. Y ya sé que le tengo miedo a los gatos porque cuando chico un gato me atacó. Pero ¿cómo puedo hacer para... Ya, entiendo que le tengo miedo a los gatos por eso, pero ¿cómo transmutar la energía que me dan los gatos para que yo no le tenga miedo a los gatos? Lo que necesitas es transmutar tu energía, no la del gato. Sí, pues. Ya. Vamos a poner un ejemplo mucho más concreto. Como tienes puros hermanos, supongamos que tenés una hermana, ¿ya? Y esa hermana, ¿ya? Tú te sientes amenazada por la hermana por lo que dice, o lo pueda decir, ¿estamos? O una prima, supongamos que te va a compartir pieza con una casa con una prima. Entonces, cuando recibes el comentario de tu prima, ahí tú ves fisiológicamente qué te pasa, qué te pasa en el cuerpo. Si te contrae o te molesta, tú dices, ya, aquí algo pasó, me estoy sintiendo amenazada. ¿Estamos? Y si no hay una clara respuesta, y ella te dice, oye, qué sé yo, no sé, por tal cosa, y tú le respondes, y ahí se agarran del moño, ya, ¿estamos? ¿Por qué atacaste? ¿Estamos? O huiste o te congelaste, ahí tendrías que ver qué reacción tuviste.
Entonces, ¿qué pasa? Al ir descubriendo poco a poco la sensación de amenaza, vas a ir reduciendo la respuesta instintiva. ¿Me explico? ¿No? Vas a empezar a superar el instinto. Va a ir reduciendo la respuesta instintiva a través de un trabajo de la conciencia. Y ahí es donde tienes que parar. Y entonces te está diciendo algo tu prima, tú la escuchas y estás viendo, observando tu fisiología de qué es lo que te pasa. Si te dan ganas de ir arrancando, si te dan ganas de gritarle o hacerte la loca. Al principio puede que le respondas nomás y le grites ¡ah! Y salgáis, te fijáis, supongamos, y pegué un portazo, inventemos, ¿ya? Y ahí después te sentás en tu pieza, como cerraste la puerta, y dices, respiras hondo y dices, ya, a ver qué me pasó, ya, ataqué, ¿por qué? Y ahí empiezan este proceso hasta que llegas a la amenaza. ¿Me explico? Va a ser un proceso retrospectivo. Ya, en el caso del gato, aparece el gato y con toda seguridad puede que te congeles. ¿Ya? Y digo, el gato, y alguien te dice, ¿qué te pasa? Te encuentro enojado. Y ahí te congelaste. Entonces, ahí tienes que darte cuenta que el estímulo en relación al gato es muy, muy, muy fuerte. ¿Vamos? Y por eso tu reacción es inmediata. Entonces, ahí, como ya te diste cuenta que te congelaste, te arrancas del gato, te vas, aplicas la huida, ¿ya? Y dices, ya, voy a ir yo autoentrenándome, como en el caso del gatito, voy a ir autoentrenándome y voy a ir poco a poco probando qué me pasa. ¿Me entiendes? Si me acerco un poco más, y voy viendo cómo mi fisiología reacciona. Porque el cuento del miedo es una cuestión que está directamente relacionada con el ego, y el ego está directamente relacionado con el cuerpo, porque el ego le interesa mantener tu cuerpo sano y vivo, y por eso una reacción instintiva. Entonces, la idea es ir de a poco tomando conciencia de ese aspecto más sutil que es la amenaza, ¿ya? Y saltarte el miedo. Y ahí tenés que ir probando, en el fondo, por eso decía, es como andar en bicicleta. En el sentido, uno va, al principio pedaleaba un poco, se tambaleaba, después pedaleaba un poco más y se caía, y después andaba media cuadra y se sentía ya superhéroe, ¿ya? Y después al final andaba ahí sin mano. ¿Ya? ¿Me explico, no? Entonces tienes que ir gradualmente, ir observándote y revisando en ti cómo estás reaccionando frente a ese estímulo, porque en estricto rigor lo único que tienes al frente es un estímulo. Y ese estímulo es interpretado por tu conciencia, por tu cuerpo sutil, como quieras llamarlo, ¿ya? Y va a reaccionar de acuerdo a información anterior. Uno siempre reacciona en relación a información anterior. Entonces, si en tu registro hay información de amenaza en relación al gato, ya obviamente tu respuesta va a ser proporcional a la intensidad de la energía que tenga ese registro. En el fondo, a mayor miedo en ese registro, tu respuesta va a ser más rápida o más instintiva, por decirlo así. Ahí quedó más claro, ¿no? Sí, mucho más claro. Entonces, por eso la importancia de ir anotando para ir descubriéndola, ir pillándola. Dale. Que a mí también me pasa, creo que una de las situaciones como, o sea, ahora que estamos hablando de miedo que se me viene a la cabeza, es que yo como hace un año y algo empecé a escalar, y me encanta escalar, voy a clases de escalada, todo, pero hay días que no me da miedo, nada, puedo hacer todo lo que me piden en la clase, todo bien. Y hay algunos pasos como que estoy a punto de hacerlo, no sé, el último paso, a punto de llegar, y como que algo en mi mente se activa y dice no. Y me quedo ahí y me bajo y después me dicen, ¿por qué no lo hiciste? Y yo no sé si es porque me da miedo como el hacerlo y el que me salga, o me da miedo el caerme porque una vez yo me caí de altura. Entonces como que ahí siempre quedo como pendiente y es por días. Hay veces que me cuesta, hay veces que no me cuesta. Entonces como que no sé cómo de pasar el miedo que me da cuando estoy ahí. Va a depender del registro que estés leyendo. Registro me refiero a la memoria. Y también yo me preguntaría, ¿siempre te pasa eso? ¿O algunas veces? En el sentido que nunca llegues a la meta. No, algunas veces. Ya. Porque igual también habría que preguntarse
si a veces ya el lograr tu objetivo te produce... también pregúntate hasta cuánto estás dispuesta a lograr tu objetivo. Ya. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque eso significa, en algún punto, si yo logro mi objetivo, quizás estar por sobre encima de otras personas con las cuales no me gustaría estar, porque tengo miedo a que me rechacen. Perfecto. Quizás estar en una situación más de desventaja me genera más beneficio que estar por sobre eso. Comprendo. Ya. Gracias. Ya. Esto seguimos. Ya. Silencio a todos. Entonces, estábamos hablando de que era importante no dejarse llevar por las creencias del colectivo, ¿ya? Que piensan que en realidad es todo terrible. Lo importante es elevar la visión, porque en ese caso están teniendo una visión muy ínfima y arrastrada a la verdad. Están mirando como si fueran hormigas, como si fueran hormiguitas. Están considerando lo que ven solamente sus sentidos. Están olvidando que hay un plan divino, ya que la existencia está regida, está manejada por el más allá, ¿ya? Si no, los planetas no podrían funcionar, las plantas no podrían crecer, los animales no podrían reproducirse, etcétera, etcétera, etcétera. Porque como hablamos la otra vez, la existencia está viva, ¿ya? Si las plantas estuvieran muertas, estarían todas secas. El agua, cuando se muere, se pudre. O el aire, cuando se muere, se le acaba el oxígeno. Entonces, es importante empezar a abrirse, a tomar esta conciencia de que estamos viviendo en la vida y que la vida está viva y que eso incluye las plantas, los árboles. Si la tierra se muere, porque también se puede morir, ¿ya? Se vuelve inerme. ¿Ya? Ahora, el caso de la tierra específico tiene una gran capacidad de reconstruirse si se mezcla con otra tierra y se puede volver a hacer. Pero, por ejemplo, en la arena es difícil que crezcan cosas porque tiene muy pocos recursos, muy pocos nutrientes. Y generalmente las plantas que viven en los arenales tienden más a tomar agua al rocío de otros lados. ¿Ya? Pero en general sí la tierra también se puede mover. Y una fruta cuando se muere tampoco la podemos comer, porque está descompuesta. Entonces es importante esto de entender que la vida está viva, ¿ya? Y que por lo tanto también responde a nuestras necesidades, y por lo tanto, como la existencia surge del trascendente, que es poder, sabiduría y amor, esta existencia está siempre ya en esta dinámica de amor. ¿Por qué no la vemos? Por los anteojos que estamos teniendo nosotros. No porque la existencia no sea como es, ¿ya? Y volvemos a lo mismo. Vemos una parte por 1.000 millones de lo que existe. ¿Ustedes pueden verse corazón? No. ¿Se pueden ver el estómago? No. ¿Se pueden ver los huesos? No. ¿Y eso quiere decir que no existen? ¿Estamos? Entonces, el que no sean capaces de ver el amor de la existencia, que está siempre presente las 24 horas del día, acogiéndolo, conteniéndolo, nutriéndolo, no significa que no exista. Y como muy bien hablábamos antes con la Claudia, yo puedo tener una relación con una persona que no es capaz de verme, no es capaz de ver el amor, el afecto, el cariño que le pueda estar dando a esa persona, ¿ya? Y simplemente no la vio. Incluso más, otras personas pueden decir: oye, Claudia, ¿cómo estás con esa persona? Ya que no está viendo todo el cariño que tú le estás dando y sigues ahí, ¿ya? Porque ella puede decir, porque o no veo que esta persona no se da cuenta, o viéndolo, igual quiero estar, que también es una opción. ¿Me explico? Entonces, el hecho de que algo no lo vea uno no significa que no exista. ¿Estamos? Entonces, el hecho de que nosotros por ahora, transitoriamente, no sean capaces de ver ese amor que está sosteniendo la existencia siempre, y como no se han abierto a ella, como no se han abierto a esa experiencia, no pueden, porque si yo estoy sentado mendigando arriba de un cajón lleno de oro y no lo veo, voy a seguir mendigando todo el resto de mi vida, independiente que esté sentado arriba del sillón del cofre que está lleno de oro. ¿Vamos? Entonces,
el hecho de que yo no lo vea no significa que no exista. ¿Estamos? Bien. Entonces es importante entender ya de que la vida tiene un plan divino que es inteligente, que ama a todos y para todos tiene un programa destinado a elevar su conciencia y que el plan funciona las 24 horas del día sin parar y no olvida a ninguno de sus hijos. De la misma manera que la ley de gravedad funciona para todos las 24 horas del día, de la misma manera que el oxígeno está disponible para todos las 24 horas del día, de la misma manera hay un plan divino que está rigiendo no solamente nuestra vida a nivel individual, sino que a nivel social, a nivel planetario, a nivel cósmico, que está velando por nuestro bienestar las 24 horas del día. Y cuán disponible tenemos nosotros esa posibilidad va a ser en proporción a cuánto nosotros estamos dispuestos a abrir la puerta para que eso entre en nuestras vidas. No entra si nosotros no le damos la pasada. Hay ciertas cosas que están por definición, como el oxígeno, como que el cuerpo funcione las 24 horas, que el corazón funcione, que el estómago, que nuestra mente funcione las 24 horas del día. Ya, esas cosas están por, pero las otras ya depende de nosotros. Y como muy bien dijo en un momento alguien por ahí, dijo, pucha, nosotros también tenemos que ser arte y parte, fue ya, no importa, ya. Nosotros también tenemos que ser cooperadores en nuestro proceso existencial. En el fondo, mantener estos equilibrios como era no importa, que hablaba de esta amiga donde se habían roto estos equilibrios, del dar y recibir, ¿ya? Entonces, la existencia, ustedes se dan cuenta, la gente que ha estado en el campo o que ha tenido jardín, se dan cuenta que en la medida en que más le dan al jardín, las plantas más responden, el jardín es más bonito. Si yo tengo una huerta y la cuido y me preocupo de ella, la tierra da, pero hay este flujo amoroso donde doy y recibo, y claro, cuando se quieran esos equilibrios, obviamente se produce el dolor. ¿Estamos? Entonces, por eso decía, es súper importante abrirse a ese espacio, a empezar a practicar el amor. Entonces el día de mañana se encuentran con un amigo, con un grupo de amigos, y tú dices, no, yo practico golf, y tú, no, yo practico rayuela, y tú, no, yo practico tenis, y yo, no, yo practico esquí, y tú, no, yo practico el amor. Entonces lo importante es que lo empiecen a hacer una práctica para que lo puedan integrar en su existencia. En el fondo, abrirle la puerta a eso que está golpeando, porque si Dios es amor, o el trascendente amor, ¿qué más va a querer que amar a quienes son su propia creación? En el fondo, todos los papás, vean los animales cuando los gatitos están chicos, se preocupan, les dan de comer, etcétera, etcétera. Los pajaritos, los humanos ya cuidan a sus hijos. Entonces, si quien creó toda esta existencia, ¿por qué no nos va a cuidar a nosotros? Porque de repente Dios es mucho más antiguo que todos nosotros, pero eso no significa que tenga Alzheimer y que se olvidó de nosotros, ¿me entiendes? O que le vino demencia senil, ¿ya? De repente de un día para otro, ya quien maneja la existencia le vino demencia senil, se olvidó de todos nosotros y nos está mandando un montón de calamidades. Pero ustedes como padres, los que han sido padres, ¿les gusta hacerle las tareas a sus hijos? Y un hijo viene con una tarea de historia y decirle, oye, ¿sabes que yo soy súper capo en historia? Pásame, yo te redacto la historia, te redacto el trabajo, si el dibujo, te hago el dibujo, si, qué sé yo, si hay que matemática, no te preocupes, yo soy una vara para la matemática, si yo te resuelvo todos los problemas. Y después se disfrazan, se ponen pantalones cortos y se achican harto y se meten camuflados en primera preparatoria, en segunda preparatoria, a contestarle la pregunta de la prueba. ¿Ustedes harían eso con sus hijos? No. Entonces, si nosotros tenemos que aprender de nuestras acciones y de lo que nosotros estamos haciendo, ¿por qué le pedimos a Dios que nos resuelva nuestros propios aprendizajes? ¿Por qué le pedimos a la existencia que nos resuelva lo que nosotros venimos a aprender a resolver? Entonces, ¿dónde queda la queja ahí respecto a lo que sucede? ¿Dónde queda la injusticia de la vida respecto a lo que sucede? Si finalmente es parte de lo que nosotros necesitamos resolver. ¿Estamos?
Tengo una pregunta grabada. ¿Ah? No, la grabación está grabando. Bien. Entonces, eleven su punto de vista, elévense, y vean que un evento trágico, cualquiera sea, es muchísimo más que lo que ustedes pueden ver con su limitada percepción. ¿Y por qué les digo esto? Porque estamos viviendo un momento muy difícil, estamos viviendo un momento muy complejo, estamos viviendo un momento que puede que para algunas personas directamente sea muy doloroso y para otros indirectamente sea doloroso, ¿ya? Entonces el punto no es ni salir arrancando, ni hacerse los muertos, ni huir, ya no he hecho ni, ¿cómo se llama?, ni atacar, pero sí entender de que hay un proceso existencial que tiene que ver con una profundidad y una complejidad que nosotros no somos capaces de entender y que sí, de alguna manera, nos está dada la evidencia, las condiciones, las circunstancias, de que nos replanteemos muchas cosas respecto a cómo estamos manejando nuestra vida, nos replanteemos cómo nos manejamos con los demás y también veamos si tenemos la oportunidad de poder dar algo a los demás también, de replantearnos nuestras relaciones, de cómo nos relacionamos con los demás, etcétera, etcétera. En el fondo, todo este proceso es una gran invitación a revisarnos a nosotros y no verlo desde la tragedia, no verlo de la víctima, no verlo de la indiferencia, no verlo de la indolencia, no verlo de decir, no, él calma a los demás, así que yo no hago nada, ¿me entiendes? Sino que entender que todo este proceso es una gran oportunidad y eso va a ser, depende de cómo nosotros lo enfrentemos. Y de cuán enriquecido podamos salir de esto es una opción personal y que la vida no se la va a imponer a nadie, porque la vida en su inmensa generosidad los deja ser a ustedes como ustedes quieran ser, no como la vida quiere que sean. Y ese gran aprendizaje es súper importante integrarlo para todos. En el fondo, empezar a entender de que la vida en su inmensa generosidad los deja ser ustedes como ustedes quieran ser. Entonces, ustedes también dejen a los demás ser como ellos quieran ser. Y pregúntense ahí si soy yo capaz de amar a esa persona así tal cual es. Entonces ahí nos acercamos un poco a lo que quería la Claudia, que es el amor incondicional, el amor universal, el amor puro. Cuando yo soy capaz de amar a esa persona tal cual es, de no pedirle que sea distinta como es. Lo cual no significa de que pueden que haya situaciones que me incomoden, pueden haber situaciones que me resulten desagradables o en algunos casos intolerables, pero tengo muchas opciones para enfrentar eso. Y entre una de esas simplemente me corro. Así de simple. Por ejemplo, ¿ya? Y hay opciones más de otras alternativas que las vamos a ir viendo ahora un poquito más adelante, ¿ya? Y que tienen que ver justamente con que finalmente yo puedo usar eso como un ejercicio de respeto y tolerancia a la realidad de un otro distinto a mí. Ya, ¿estamos o no? Bien. Entonces, no vuelvan a caer en el juego erróneo de pensar que otros, ¿sí? Perdona, ¿qué fue lo último que dijiste? Que por último me puedo correr si no me gusta, ¿cómo? Claro, si por ejemplo, si yo tengo voy pasando por un lugar y hay un perro bravo y me empieza a ladrar y yo le empiezo a enviar amor y el perro está tan ensimismado en su deseo de atacarme, me voy, pues. No trato de convencerlo de que no me ataque. Convencer a nadie, claro. ¿Me entiendes? Entonces, si estás con una persona que no es capaz de respetarte, si una persona que acá, allá, y tú lo estás pasando mal, estás sufriendo, estás teniendo una situación tremendamente dolorosa y compleja, simplemente agarras tus gatos y te vas. Si nadie te obliga a estar ahí. Y por último, a la distancia le mandas amor. Por último, a la distancia dices, ya, yo respeto a esta persona, la dejo ser como es, pero yo no me pongo a tiro. Es como cuando hace frío. Me pongo una parca. Y si no tengo parca, me meto dentro de la casa. Y me pongo calentito en la estufa. Sí. ¿Explico? Sí. Bien. Entonces, seguimos. Entonces, no vuelvan a caer en el juego erróneo de pensar de que algo atroz, terrible, injusto o lo que sea. Estoy hablando en el terreno personal
social y mundial, no estoy diciendo que sean bienvenidos estos eventos, ni que tenemos que provocarlo, ¿ya? Solo estoy diciendo que ellos esconden más cosas de las que ustedes son capaces de percibir. Para ayudarnos a cambiar estas creencias tenemos que afirmar, cada vez que nos encontremos con otra situación de este tipo, cualquier situación difícil o compleja en mi vida, pueden decir, amo y bendigo el bien que esto trae. Amo y bendigo el bien que esto trae. ¿Por qué? Porque de esa manera, de la misma manera que se saltan el miedo, acá se saltan la negatividad. Y la negatividad ya es como un torbellino que los empieza a atrapar y los empieza a meter cada vez en oscuridades cada vez más tremendas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando me pasa algo malo y yo empiezo a decir, chuta, qué terrible, qué horror, qué espanto, qué espanto, qué espanto, lo que estoy haciendo es aumentar, estoy echándole leña al fuego. Estoy haciendo que ese evento terrible sea más terrible aún. Pero si yo me mantengo en un estado neutral y digo, agradezco y bendigo el bien que esto trae, agradezco y bendigo el bien que esto trae, agradezco y bendigo el bien que esto trae, voy a salir de ese espacio y no le voy a dar posibilidad a que la negatividad me atrape. Andrés, disculpa, aunque sea la muerte de alguien. Es que la muerte no existe. Lo único que se muere es el cuerpo. Por lo tanto, te fijas, lo que perdió esa persona fue el cuerpo, no se perdió a sí misma. ¿Estamos? Entonces, cuando uno pierde un ser querido, en el fondo es como que se cambió de país, no tenéis pasaporte para entrar. ¿Ya? Bueno, eso cuando ustedes se mueran se dan cuenta que la muerte no existe, pero ya. Pero primero entender que lo que se muere es el cuerpo, no es la persona. ¿Estamos? Y lo que está pasando ahí es, sí, también puede decir frente a este dolor, agradezco y bendigo el bien que esto trae. ¿Me entiendes? Porque no sabemos por qué esa persona dejó su cuerpo. ¿Estamos? En el fondo, que alguien se muera, la repercusión que tiene, según los estudios, afecta a alrededor de 91 personas, el promedio, que una persona se muere. Eso incluye vecinos, amigos, parientes, compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. Alrededor de entre 90 y 91 personas. Entonces, la muerte es un ¿cómo se llama? Es un evento que afecta, es tan fuerte el efecto que genera en el entorno, ¿ya? Que nadie se muere por casualidad, ni nadie se muere porque sí nomás. ¿Estamos, no? Entonces, porque las consecuencias que genera el que alguien deje el cuerpo tiene mucha implicancia y que generalmente para las personas afectadas directamente está asociado al dolor. ¿Estamos? Y la existencia, como les decía, no les interesa el dolor. Ahora, ¿por qué nos duele que alguien se muera? Porque desconocemos justamente el más allá. Y si tuviéramos clara conciencia del trascendente, el más allá, diríamos, mira, tal persona simplemente dejó su cuerpo. Y si tuvieran los poderes psíquicos que están disponibles para todos, para hablar con las personas que han trascendido esta dimensión, podrían hablar y comunicarse con esa persona. Hasta que llegaría un momento que esa persona te dice, ¿sabes qué más? Mira, necesito ascender a un plano más alto, más luminoso, así que nos vemos en la próxima vida, si es que, o en varias más. ¿Estamos? Ahí quedó más claro, Claudio, ¿no? Ya, súper. Entonces, es súper importante esto de agradezco y bendigo el bien que esto trae. Ahora, con las bendiciones para lo esotérico, hay que tener cuidado, porque bendecir es un acto de multiplicar. Entonces, si yo te digo, te bendigo, Claudia, por ejemplo, estoy bendiciendo todos los aspectos positivos tuyos como todos los aspectos negativos. Entonces estoy diciendo que se te multiplique todo. Entonces, por eso tengo que ser muy preciso, decir, Claudia, bendigo todo lo bueno que hay en ti, o todo lo positivo que hay en ti. ¿Me explico? Entonces, ahí tú estás pidiendo que se multiplique todo lo positivo tuyo. Entonces, por eso tienen que ser bien específicos cuando ven, oye, pucha, una bendición para ti, tiene que ser una bendición a lo positivo. O a la gente que le gusta usar la palabra bueno, lo bueno que esto trae o lo bueno que hay en ti. ¿Estamos? Pues si dicen bendigo, es todo, completo. ¿Sí? Tienes que desactivar el Mónica, tienes que desactivar.
bendigo en el fondo multiplica, pero es distinto cuando tú agradeces, porque cuando tú agradeces en el fondo va a todo lo que significa la experiencia, no lo multiplica, sino que te pone en armonía con el universo, ¿o no? Agradecer significa darte cuenta que hay alguien o algo que hizo algo por ti que podría no haberlo hecho. Y es darme cuenta de que hay alguien que está más, alguien que no necesariamente soy yo, o hay alguien más que yo. ¿Me explico, no? Hay alguien más que yo. Porque si, por ejemplo, yo agradezco esta taza de té, hay alguien más que yo. Hay té que me está permitiendo tener una experiencia gratificante y yo. Entonces, el darme cuenta que hay algo externo a mí o más allá de mí que me está generando un beneficio. Y reconozco eso. Le agradezco a la taza por ser una taza, le agradezco al té por ser un té. Te agradezco a ti por escucharme. Hay alguien, pues si no podría estar con un espejo y hablo igual, ¿me entiendes? Y estaría feliz. Y acá me doy cuenta que hay alguien y yo soy capaz de reconocer a ese alguien. En este caso ustedes. Y digo, pucha, les agradezco que se hayan dado el tiempo de escuchar esta charla. Entonces, el agradecimiento te saca del ego, te saca de ti, te lleva a un espacio de reconocer que hay una realidad que está fuera de tu propio ego. Entonces, por eso se produce un flujo amoroso y equilibrador de los flujos. Porque dice, ahí se produce el equilibrio, donde dice, chuta, estoy yo y está este otro o este algo, que puede ser la estufa, puede ser la taza de café, el computador, la cama que me hace dormir, la comida que me dan de comer, la cocina que me permite cocinar, el califón o la calefacción central que me da agua y calefacción, está el oxígeno que me permite respirar, está la calle que me permite caminar, está el auto que me permite moverme. Entonces, hay alguien que está haciendo algo por mí. El auto me moviliza, la comida me alimenta, la estufa me calienta, el té, la taza contiene el té, etcétera, etcétera. Entonces, agradecer equilibra esos flujos. Igual, porque tú dices que también tengo que yo, ante una experiencia negativa, ¿cierto? Dice, amo y bendigo el bien que esto trae, ¿cierto? Pero si hay una experiencia negativa, uno también la tiene que agradecer porque me da, yo experimento la situación, ¿cierto? Y en el fondo agradezco que pase esto porque yo soy capaz de darme cuenta que esto no me pertenece, por decirlo, ¿no? Claro, ahí es un segundo paso, ya es como un segundo paso, ¿ah? Es como un segundo paso, ¿no? Porque primero estoy consumido por la experiencia. Por ejemplo, en mi caso, cuando estaba en el hospital, con eso subí 14 kilos de puro líquido retenido. Entonces, imagínate era una pelota. Pico. ¿Ya? Y el dolor que implica que la piel se te estira a ese nivel. ¿Vamos? Entonces, en ese momento, decir, agradezco este dolor, me era muy complejo, pero ahora que salí de eso y miro para atrás, digo, chuta, en realidad, qué bueno que el médico no me hizo caso y no me permitió ir para otro lado, qué bueno que el señor Chivas se hizo sordo porque estaba meditando, y qué bueno que Jesucristo se había puesto unos tapones y ha dicho, no lo escucho, porque gracias a eso sigo vivo, entonces sigo acá en esta dimensión y estoy compartiendo con ustedes todo eso. Pero eso ya es un paso después, ¿estamos? Lo que sí es importante, Mónica, que es importante el uso del lenguaje en términos de debería. ¿Ya? El debería implica una exigencia y implica un proceso de autoexigencia y que finalmente te produce estrés. Porque cada vez que no cumple un debería, queda al borde de la culpa. Entonces, lo ideal ya es que en vez de hablar de deberías, habla de preferencia. Me siento mejor cuando agradezco. Me gustaría agradecer. Me es más cómodo agradecer. Siento que genero más conciencia cuando agradezco. ¿Me explico, no? Entonces, el debería cambiarlo por una preferencia y ser bien creativo. No me doy un peso en el fondo. Exactamente. Entonces te va a ser mucho más fácil enfrentar eso. Porque decir, tengo que lavar los platos, es más complicado que decir, si lavo los platos me voy a sentir mejor. ¿Vamos? Vamos. Bien. Seguimos entonces.
Andrés, una pregunta. ¿Sí? Dale. Cuando sentías tanto dolor, ¿por qué no te pusieron morfina? Porque cuando le dije eso al doctor me dijo, si le pongo más morfina le va a colapsar el sistema nervioso. Usted está teniendo el máximo grado de morfina tolerable para una persona que esperamos que viva. Bien. Porque cuando las personas, en algunos casos, la experiencia es demasiado intensa, a veces los inducen a estado, pero porque ya simplemente están esperando que partan. Pero en mi caso me decían, mira, no me decían a mí, sino que le decían a las personas que estaban cuidando en ese momento de mi familia, me decían, mire, no sabemos si va a pasar la noche, no sabemos si va a llegar a las 12 del día, no sabemos si va a llegar a la tarde, no sabemos si va a llegar a la noche, y así, todos los días eran así, ¿me explico? Entonces siempre estaba la posibilidad de que siguiera vivo, entonces si iba a quedar convertido en planta, mejor que me fuera para el otro lado. Bien. Andrés, ¿Sí? Andrés, cuando decimos honro junto con bendigo y agradezco, ¿qué estamos diciendo con honro? Honrar es reconocer. Honrar, reconozco. Estoy reconociendo esa realidad. Estoy reconociendo el amor, estoy reconociendo la generosidad, estoy reconociendo. ¿Ya? Estoy como reconociendo y como valorando. Es un reconocimiento que está asociado al valor. Aquí yo valoro esa experiencia, valoro esa situación, valoro lo que esté honrando. Bien, ¿hay otra pregunta por ahí? Andrés, sí, yo tengo una pregunta. Hola. Hola a las dos. Ya, la consulta es, cuando uno dice y utiliza la frase agradezco y bendigo el bien que esto me trae ahora ya, en cualquiera sea la situación, ¿está bien dicha esa frase? Sí, porque, no sé, yo les conté la anécdota de que se me perdió en Italia mi pasaporte con $1.000, con la tarjeta de crédito, con todo. Bueno, ahí me puse con el agradezco y bendigo el bien, agradezco y bendigo como un mantra, agradezco y bendigo. Y finalmente a los 3 días en Italia, siendo que era un tren que viajaba a Palermo, ya me devolvieron el banano con pasaporte, con $1.000, con tarjeta de crédito, con una cadenita de plata que tenía, más otras cosas. Diciendo que en Italia que alguien se encuentre una billetera con $1.000, con una tarjeta de crédito, con medallitas de plata, etcétera, posibilidades que te la devuelvan, yo creo que en cualquier parte del mundo es difícil. ¿Estamos? Y no solamente eso me pasó con las tarjetas que se volvían en el cajero automático, que después de 2 horas volvía y era la noche y llegaba corriendo, empezaba a golpear el vidrio del banco y aparecía el guardia y decía, oiga, ¿sabe que una señora me entregó esta tarjeta? ¿Será la suya? O qué sé yo, que se me olvidaba la billetera en un restaurante, como se llama, un almacén, y pasaba una semana y de repente volvía habiendo dado por perdida la billetera, ya, y volvía al ¿cómo se llama? Al almacén, que no era uno que iba frecuentemente, esa ocasión se le quedó la billetera el otro día. ¿Me explico? Entonces, el punto es que no hay que invertir. Si uno lo hace como una inversión, sonar. Volvemos, la existencia no sabe de inversiones, no sabe de matemáticas. Entonces, si dice, voy a hacer esto para que me pase esto, ahí sonar. Ahí uno tiene que decir, me entrego a la experiencia, honro y amo y bendigo el bien que esto trae, y lo que vaya a pasar, y aperro con lo que suceda. Maestro, ¿Sí? Eso se dice en forma mental, ¿verdad? Mental, sí, exactamente. Ya, una persona me preguntan acá, parece que se salió. Ya. Hay una persona acá que pregunta si la limpieza es fundamental para poder acercarse, la María Estela, para poder acercarse al trascendente. Y es verdad que el crecimiento es lineal y circular. Ya. Respecto a la limpieza, si tiene que ver con la limpieza de las memorias, en el fondo, en proporción a las memorias, si mis memorias están más contaminadas, obviamente que el trascendente va a ser cada vez más, le va a costarse
filtrarse, ¿estamos? Le va a costar entrar, por decirlo así, va a poder expresarse. En el fondo, si yo tengo una ampolleta y la tengo llena de barro, difícilmente la luz puede salir, ¿ya? Y la segunda pregunta, si el crecimiento de la conciencia es lineal y circular, ambos dos, ¿ya? Por ejemplo, todo el conocimiento lógico es lineal y todo el conocimiento multidimensional o que integra un montón de factores es circular. ¿Estamos? Por lo tanto, se aprende de las dos maneras. Bien, entonces vamos a terminar ahora porque ya se está saliendo mucha gente, parece que están ya todos cansaditos, ¿ya? Entonces, ahora, es importante entender que no hay cosas movidas, volviendo al tema de la ¿cómo se llama?, de las creencias, y esto agradezco y bendigo el ministro Chávez. Del mismo modo hay que entender que no hay casualidades ni cosas movidas por el azar, eso de que las coincidencias no existen, ¿ya? Todo está perfectamente ordenado, ¿ya? Todo pertenece a un plan bien diseñado donde cada uno hace su parte. Por lo tanto, cada uno de nosotros somos responsables tanto de lo que hacemos como de lo que no hacemos, ¿ya? Y donde esta responsabilidad individual obviamente está entrelazada con nuestro libre albedrío. Ya acuérdense que nuestro libre albedrío nunca jamás va a estar en juego, ¿ya? Y el libre albedrío también es proporcional a nuestra conciencia. Mientras más conciencia tenemos, mientras más cercano estamos al trascendente, más libre albedrío tenemos, ¿ya? Y con el diseño previo que nosotros en el caso nuestro hemos previsto en acuerdo con el más allá antes de nacer, y el diseño que la humanidad en su conjunto generó para poder experimentar lo que experimentamos, ¿ya? Y en este equilibrio ya se avanza y se retrocede, ya el crecimiento es así, avanzamos, retrocedemos, ensayo-error, avanzamos y retrocedemos, hasta que finalmente logramos ya, nuestro objetivo. Y también es importante entender que respecto a los errores que nosotros podemos cometer o las cosas que podamos ver como negativas o malas que puedan estar haciendo otras personas, la existencia se las va a arreglar para hacer eficiente eso que es ineficiente, ¿ya? Y ese tema yo creo que lo vamos a dejar para la próxima reunión, porque si no la neurona se nos va a caer por la oreja. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta antes para cerrar? Alex, dale. Tienes que abrir el audio. Sí, en eso estaba. Hola. Oye, lo primero es, son dos acotaciones para ver si lo entendí bien. La rabia es nada más que una expresión del miedo, ¿no? Sí. Eso está bien entendido. Y lo otro, el miedo es una prolongación de una amenaza fuera de contexto y también en el tiempo. Lo que pasa es que ahí tendría que ser una alucinación anticipatoria. Ya. Que es una parte, una de las tres dinámicas del miedo. Ya, perfecto. ¿Ah? Es una alucinación anticipatoria, pues porque tú puedes morir, por ejemplo, una vez me acuerdo de que llego donde el dentista y le digo, estoy agotado. ¿Por qué? Pues ya he venido como 10 veces. Dice, ¿pero cómo? Sí, pues en la cabeza, porque tenía tanto miedo que venía y no venía. Entonces me asusté sin haber llegado ni siquiera a la consulta. Ahí tiene una alucinación anticipatoria. Donde estoy anticipando un hecho que en sí mismo no existe, pero mi consciente puede generar una instancia, porque el miedo es una respuesta intelectual frente a la amenaza. Claro. Hablo más técnicamente, el miedo es una respuesta mental o intelectual frente a la amenaza. Perfecto. Bien, ¿alguna pregunta? Acá. Allá. Gracias. Ya. ¿Quién? ¿Yo? Sí, pues. Ya. Mira, tengo como 3 preguntitas. Una es respecto a lo que hablaron de limpiar las memorias.
Bueno, en mi caso no sé si se refiere a alguna fórmula especial, pero por ejemplo últimamente he estado como tratando de descubrir como la raíz de la emoción que provocó algún conflicto antiguo, digamos, y tratando de trabajarlo ahí. Lo otro, de trabajar memoria, por ejemplo, lo he hecho a través de lo Ho'oponopono, como... Pero eso es más que nada como afirmaciones o cosas así, o como un ruego, más bien. No sé si hay otra forma. Bueno, también la meditación, me imagino, va un poco sacando negatividad. No sé si hay otra fórmula. Bueno, está la meditación, el trabajo con el árbol, y también, ahora, es que lo que pasa es que va a depender del tipo de conflicto y la cantidad de la complejidad. Y eso ya hay que trabajarlo a nivel personal. Pero ponte tú, una persona que va al psicólogo y reformula una dinámica existencial, también limpia su memoria. Entonces, porque cambió de actitud. Y si cambió de actitud, quiere decir que cambió su información que estaba dentro. Entonces, no solamente es meditación en algunos casos, no solamente trabajar, como dices tú, con diferentes metodologías, sino que también ir al psicólogo también una forma de limpiar una memoria. Si alguien es capaz de trascender un trauma porque fue dado una terapia psicológica, esa memoria se limpió. Maestro, ¿y el yoga también sirve para eso? El yoga, depende qué yoga, porque existe el hatha yoga, que es físico, y hay otros yogas que apuntan a otros tipos de trabajo. Yo practicaba el hatha yoga. El hatha yoga te ayuda a limpiar, a preparar tu cuerpo físicamente para poder trabajar con metodologías energéticas más profundas. Esto no hace mucho más. Es una metodología de preparación para trabajar con aspectos más complejos con la energía, solamente. Gracias. Ya. La otra pregunta, que dije que eran 3, Ya. tenía que ver a qué se refería con el crecimiento circular, porque tú dijiste lineal, tenía que ver más como con la cosa racional. El crecimiento circular que considera múltiples factores. No solamente uno. Ya. Y, o sea, me refiero a que ya hay cosas más místicas y más de todo, ¿sí? Ya. Y lo otro es algo que hablaste hace rato, que también te quise hacer pregunta, pero no cachaste. Era respecto a algo que dijiste hace mucho rato, respecto de que cuando uno quiere como concretar algo, que era como deseo más sentimiento, ¿cierto? Sí. Sentimiento, emoción. Claro, que es lo mismo, en el fondo. Entonces, que ahí tenía que haber como un equilibrio, dijiste. No me acuerdo de haberlo dicho, y si lo dije, bueno, está bien. O yo lo interpreté así, digamos. O yo lo interpreté así, como que... A lo que yo me refiero es que en el fondo es la emoción el que te lleva a la acción. Ya. Generalmente. Ya. Es que, por ejemplo, un ejemplo. Yo me acuerdo que una vez alguien me dijo, oye, es que no puedo encontrar pega, y busco. Entonces yo le dije, sí, lo que pasa es que tú buscas, pero no sueltas el control. Entonces tú tienes que hacer tu parte y dejar que la existencia haga la otra parte, es decir, soltar el control. Bueno, y después me llamó súper agradecida, me dijo, cierto, sí, yo busqué, me puse un plan de búsqueda, no sé, 2 horas diarias y solté, y la cosa llegó. Oh, qué bueno, ya. Y por otro lado, yo me acuerdo que cuando hice un emprendimiento, yo le puse quizás demasiado deseo, o demasiado mucho, digamos, quizás trabajaba demasiado, entonces yo siento que se desequilibró y al final como que me jugó en contra. Lo que pasa es que ahí estás mezclando cosas. Una cosa es tu ideal y cómo actuaste en función del ideal, y otra cosa es que la emoción te lleva a una acción. Son cosas distintas. ¿Ya? Pero tiene que haber ahí como un equilibrio, porque tú dijiste antes no dejarse arrastrar por el deseo. Y esa parte como que
que me quedé media. Son cosas distintas, claro. Pame, tenía el deseo que te fuera bien en tu emprendimiento. Eso es una cosa. Y ese deseo te llevó a hacer un ¿cómo se llama? Un plan de trabajo. ¿Ya? Y ese plan de trabajo, según tú, ¿cómo fue la palabra que hiciste? Que le había puesto mucho, ¿cómo era el asunto? Claro, como que le puse demasiada energía al tema. Demasiada. Es que porque estaba, porque quizás necesitaba escucharte a ti misma y decir suelta control. Claro, y trabajaba sábado, domingo, no. Tenías que haberte dado el mismo consejo que le diste a la amiga. Claro. Bien. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta más para cerrar? Yo, maestro, ¿todo sufrimiento viene de algún miedo? No necesariamente. Porque también el sufrimiento puede venir de una mala autoimagen. La imagen que tienes de ti misma, ya, no estoy diciendo que sea el caso. Tienes una mala imagen de ti misma, y esa mala imagen de ti misma te evita generar sentimientos de automor. Pero porque uno, cuando tiene una buena imagen de sí mismo, genera sentimientos de automor. Pero esa mala imagen viene de un juicio, porque la está calificando como mala. Claro, exactamente. Y ahí puede estar surgiendo la amenaza de, por no ser de esta manera, me pueden pasar un montón de cosas malas, y por lo tanto rechazo esa forma de ser, o esa expresión de mi personalidad. Entonces al final viene de una separación que estoy haciendo, ¿no? Y de un juicio. Claro. Separación.